Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta nueva edición de este ciclo de conversaciones entre los y las comunistas y distintas personalidades del mundo político en general. En esta oportunidad nos acompaña una figura que proviene particularmente del mundo de las ciencias sociales y demás también. Él es sociólogo, es periodista, escribe cada semana para el portal del Cohete a la Luna, es doctor en ciencias económicas, es poeta también. Por otro lado, es miembro del llamamiento argentino judío y por sobre todas las cosas también es militante del campo popular. Jorge Elbaum, te agradecemos muchísimo por este contacto con el PCC. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Che? Muchísimas gracias a todos los compañeras, a las compañeras, compañeros presentes y a los compañeros. Bueno, bienvenido, Jorge. Bueno, algo conversábamos ya en la previa, vamos a tener un buen rato para conversar de temas bastante sencillos, como verás, desde lo internacional hasta cuestiones de género, muchas cuestiones de la actualidad también como para poder ir analizando y poder tener también una opinión autorizada acerca de muchos de estos ejes. Ahí, bueno, el compañero Leandro también se va a ir ocupando del primer tema que nos preocupa y que queremos profundizar con vos, que tiene que ver con todo lo que es la política internacional y lo que está ocurriendo en términos generales en este contexto mundial en un marco de pandemia, fundamentalmente. Leam. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gustazo, muchas gracias por esta posibilidad de conversar con vos. Jorge, para empezar, queríamos arrancar por lo internacional o por la situación internacional, que es un tema al que vos le das importancia, que lo seguís, que escribís sobre la situación internacional. Y digamos que estamos en una situación bastante particular, digamos, en una coyuntura intensa, que incluso plantea, bueno, posibilidades y distintas perspectivas hacia el futuro. En los 90, digamos, con la caída de la Unión Soviética, con la hegemonía unipolar del imperialismo norteamericano, por lo menos así lo caracterizábamos nosotros, con el discurso único, el fin de la historia, parecía que la única perspectiva posible para la humanidad era el capitalismo neoliberal, digamos, esa es la única posibilidad. Y hoy, digamos, el panorama pareciera que es bastante diferente, digamos, que vamos hacia en tránsito hacia un mundo más de carácter multipolar, con otros actores globales jugando un papel importante, con Rusia, China, incluso América Latina con sus vaivenes y otros países también, y que incluso a partir del coronavirus, la crisis económica global, se empieza a discutir la posibilidad de un nuevo orden global, como perspectiva hacia adelante, sobre el que existen las más diversas interpretaciones y predicciones. Así que lo primero que queríamos consultarte era, bueno, ¿cómo ves vos esta situación? Y si efectivamente considerás que puede venirse un nuevo orden global, y si es así, ¿de qué depende? ¿Y cómo podría llegar a ser? Bueno, ha sido una introducción en que tu introducción contesta gran parte de lo que pienso, repetiría gran parte de lo que pienso. Pero digo, la última parte de tu pregunta a mí me parece el tema central. Reflexionar acerca de que los cambios no son por generación espontánea. Los cambios no los puede hacer un virus, sino los hacen los hombres asociados en un proyecto de sociedad y que es un proyecto político que supone una orientación y una voluntad. Es decir, están dadas las condiciones a partir de una crisis. Es decir, la crisis sanitaria internacional lo que hace es transparentizar algo que estaba y que es el desfasaje producido por la lógica financiarista neoliberal iniciada en los años 70 del siglo pasado, ¿no? Y paradójicamente yo siempre digo que el neoliberalismo empieza, digo, esto es una nota a pie de página, pero el neoliberalismo empieza en Chile, con Pinochet, y empieza a ser cuestionado en el 99, también en América Latina, paradójicamente, en 1999 con Chávez en Venezuela, ¿no? Es una cosa rara de la historia porque son el primer lugar donde irrumpe y el primer lugar también donde se cuestiona. Pero saltando esta nota a pie de página,
creo que la posibilidad, digamos, que la crisis sanitaria internacional transparentiza los límites civilizatorios del neoliberalismo, y también, porque el neoliberalismo, ¿qué es? El neoliberalismo es la fase actual la fase actual hegemónica del capitalismo. Si bien no hay una única forma del capitalismo, sí todos los capitalismos, el neoliberal, el keynesiano, de alguna manera los capitalismos orientales, etcétera, etcétera, tienen algo en común, y que es la famosa, si se quiere, definición de Marx de que el dinero produce dinero a partir de la mercancía. Entonces digo, creo que existe esa posibilidad porque la pandemia pone en carne viva las contradicciones más brutales del sistema, pero se requiere un actor social, ¿no? Se requiere un actor social, y un actor social con proyecto, con proyecto de ir hacia otro lugar diferente. Y si bien, y acá viene algo que por supuesto es parte del debate que no es mío, digamos, es internacional y que está presente tanto en la filosofía como en las ciencias sociales, como en general en la economía, es si esta posibilidad que paradójicamente en el marco de la muerte, la enfermedad, el terror, aparece, va a ser aprovechada o no, y en todo caso, ¿qué residuos va a dejar? Porque puede ser aprovechada más o menos, puede no ser aprovechada, pero lo que sí es indudable que, digamos, va a quedar un residuo en distintas esferas de lo social, incluso en la subjetividad de la pandemia, ¿no? Yo creo que lo que se requiere básicamente es plantear un nuevo orden que implique de fondo, en términos estratégicos, más estructurales, desafiar la lógica del capital, y en un primer paso un poco más táctico, cuestionar fuertemente su fase financiarista, y tratar en todo caso, como mínimo, de volver a poner el centro en el trabajo, que era la tradición keynesiana, y que permitía una acumulación de fuerzas por parte del movimiento obrero o de los trabajadores en general a nivel internacional. Ahí, Rodolfo, Fede, no sé si le querés desactivar el micrófono, si se lo desactivaste. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estaba escuchando muy atentamente y muy de acuerdo con lo que estás planteando. Vos decías al principio que nada sale por generación espontánea. Toda crisis encierra una posibilidad, pero nada pasa sin que se lo haga pasar. Y esa posibilidad puede salir disparada para un lado o para el otro. Tenemos experiencias históricas muy tremendas, como bueno, la crisis de la Primera Guerra Mundial, que podía desembocar en la revolución, como desembocó en Rusia, o en el nazismo, como terminó saliendo en Alemania la cuestión. Entonces, siempre hay un peligro latente y una posibilidad. Y vos hacías en una nota que leí tuya en El cohete a la luna, hacías una suerte de parábola con aquel cuento extraordinario del camarada Jack London, La peste escarlata, y me hizo acordar también que hay otro cuento también fabuloso de London, que es La invasión sin paralelo. Parecen premonitorios, ¿no? La genialidad de este tipo, porque, bueno, están planteadas esas posibilidades sobre el terreno real a más de 100 años de que él lo haya escrito, ¿no? Sobre eso te quería un poco repreguntar, digamos, ¿no? Sobre el tema de las posibilidades de salida de esta crisis. Sí, a ver, digamos, lo que estás preguntando tiene hoy por hoy, más o menos en los debates internacionales, dos abordajes. Uno más de índole filosófico, que fue más famoso, que va desde el coreano que vive en Berlín hasta Zizek, etcétera, etcétera, que en el lenguaje de Humberto Eco podríamos llamarlos apocalípticos y los integrados, ¿no? Son tipos que dicen, bueno, de acá se sale por derecha, de acá se sale por izquierda,
existe una posibilidad virtuosa, que es CISEC, digamos. Bueno, y están los otros debates que vienen por cuerda más empírica, que me simpatizan más a mí, en realidad, quizá por mi deformación o por mi formación, pese que estudié filosofía también en una deriva inicial, juvenil, paralela a la sociología, digo, me interesa mucho más la cosa empírica. Lo que estoy viendo, que no es que lo vea yo, la verdad que más o menos estoy leyendo a tipos que están haciendo un seguimiento, la respuesta a eso tiene respuestas regionales y nacionales. Igual que en 1914, exactamente. La crisis tiene la posibilidad de derivar bueno, estoy leyendo hoy de la mañana que una dirigente conservadora como Merkel está estudiando nacionalizar las empresas, los laboratorios de Alemania y las grandes clínicas de salud de acuerdo a cómo evolucione el proceso pandémico, ¿no? Digo, es una dirigente conservadora de la centro-derecha, ¿no? Digo, esto da para situaciones muy imprevisibles, que es lo que de alguna manera Badiou, y ahí vuelvo a la filosofía un poquito, llamó el acontecimiento. Esto es una sorpresa, y como toda sorpresa implica algo también traumático. Una cosa es el principio del deseo, en mi caso diría, bueno, ojalá quiere decir quiera Dios en árabe, ¿no? Vayamos para un proceso de radicalización, pero se requiere para eso un partido, dirigentes, decisiones, orientaciones. También es verdad que la propia crisis lleva a dirigentes políticos, por ejemplo, de nuestro país, alineados en cierta tradición nacional y popular, a tomar decisiones mucho más progresistas que su origen, digamos, que su origen conceptual, ideológico, porque la realidad te lleva de alguna manera a tomar decisiones e impulsa, por ejemplo, al actual gobierno, desde mi punto de vista, a tomar decisiones impensadas ahí cuando asumió en diciembre. Empiezan a discutirse cosas como lo que, por ejemplo, plantea la diputada Vallejo, creo que es de que el Estado se quede con acciones de las empresas que ayuda, etcétera, etcétera, que realmente es impensado el 10 de diciembre del año pasado. Digo, mi gran preocupación es la ausencia de un proyecto consensuado de las fuerzas nacionales populares de izquierda y progresista y unificado. Sigue habiendo en la Argentina una vieja tradición, desde mi punto de vista, de bandas en conflictos y competencia para ver quién la tiene más grande, y para, en realidad, sacar el máximo beneficio de una situación, cosa que es lamentable y que impide una alianza de los grandes factores reales de movilización social, que son la clase obrera, los movimientos sociales, básicamente y los partidos políticos o las organizaciones políticas. Esas tres columnas, si no se unifica y no plantea un esquema de salida, no digo que tenga que estar en un papel, aunque sea que tenga que ser parte de un debate subrepticio para no avivar giles, también puede ser, pero digo, si no hay un planteo, en ese sentido creo que habremos perdido una oportunidad que va a abrirse a partir de esta crisis nacional e internacional. Ahora, el resultado de esto, que ya estamos viendo, pero veremos mucho más claro en poco tiempo, es que los actores más articulados a la ultraderecha actual, que se llama neoliberalismo, como el presidente de Chile o el presidente de Brasil, van a salir muy desgastados y muy castigados por las opciones mezquinas que han tenido, lógicamente, en el marco de su programa, que es que prefiero seguir haciendo plata a costa de la muerte que salvar vidas y, en todo caso, bancarse, en todo caso, el costo económico de salvar vidas, ¿no? Bueno, creo que existe una oportunidad y mi preocupación es que el actor político que dé la orientación no está homogeneizado, aunque sí aparecen, insisto,
cosas, leyes como, por ejemplo, grabar el 1% de la grande fortuna, etcétera, etcétera, que no tendría que ser una única vez, sino tendría que ser el 10% y para siempre. Pero bueno, digo, aparecen cosas que no hubiesen parecido hace 6 meses. Eso muestra una ventana de oportunidad en términos estratégicos. Siento que no se está aprovechando lo posible porque llegamos acá en el marco de una gran derrota histórica, digámoslo, brutalmente. Nosotros hace 40, 50 años cayó lo que se llamaba el socialismo real y todavía la palabra izquierda en nuestro país, por ejemplo, la palabra comunista, la palabra marxista, leninista, etcétera, etcétera, remiten supuestamente a algo del pasado. Tristemente, en la cosmovisión, pensando desde la sociología de la cultura, ¿no? De su capacidad todavía para dar respuestas a los grandes problemas de la humanidad, sino en términos de que, bueno, hay que armar y homogeneizar, me parece, al sector social, y ese es el mandato de la época, esa es mi opinión. Clarísimo, Jorge. Ahora, bueno, Rod, igual sigamos consultando, digamos, por estos temas. Queríamos preguntarte también, y trayendo a colación en parte de algo ya adelantaste, digamos, en tu respuesta, pero por ahí para profundizarlo incluso, ¿cómo ves vos los proyectos socialistas en general, que ya vienen jugando un papel importante desde hace un tiempo, digamos, en esta disputa por un mundo multipolar? ¿Cómo ves vos el socialismo, los distintos proyectos que hay y la vigencia que tienen hoy, digamos, en un horizonte estratégico para la humanidad, como un canal de salida, digamos, a los distintos problemas y las crisis a las que nos ha llevado históricamente el capitalismo? Vos sabés que la primera parte de tu pregunta no se escuchó, entonces me quedé con la última parte y no podría responder con coherencia. Reformulamos, no, para sintetizarlo, ¿no? ¿Cómo ves vos o qué te parece a vos la estrategia o los distintos proyectos socialistas que están jugando un papel importante en esta disputa por un nuevo orden multipolar, como se hablaba hace algunos instantes, y si hoy tienen vigencia, digamos, en un horizonte estratégico para la humanidad? ¿Qué te parecen estas propuestas y qué futuro les ves también para adelante? Bueno, yo lo he escrito ya varias veces. Yo creo que Cuba es la reserva moral y política de la humanidad. Es el proyecto político además que más desde mi punto de vista, a mí me interpela y creo que expresa en un marco de una crisis terrible que vienen soportando, obviamente por todo lo que conocemos hace tantos años, pero que ha permitido no solamente que ahora haya ministros en Argentina que estuvieron en la guardería de La Habana, sino que se ha convertido de alguna manera en la reserva también política que le ha permitido a Chávez en algún momento tener algunas respuestas o poder tener una orientación clave en relación a América Latina. Si alguien me preguntara, digamos, yo creo que ahí está el futuro de lo que, sobre todo América Latina, se debe, y el agradecimiento enorme, ese esfuerzo terrible que viene haciendo de hace 60 años, ¿no? Y en ese sentido, digo, a mí me parece que ahí está lo más imitable, lo más riguroso. Por supuesto, acá digo, somos toda gente que venimos de la militancia y del activismo, etcétera, etcétera, nada es perfecto, hay grandes errores del pasado, habrá cagadas del presente, etcétera, etcétera, pero no hay duda para mí que Cuba expresa la reserva política y moral del futuro, no solamente de América Latina, sino de la humanidad. Me parece el proyecto más puro que ha aparecido y se conserva, digamos, con marcos de legitimidad y de pureza en el mejor sentido casi poético de la palabra, ¿no? Y de dignidad que es emocionante, a mí me parece increíble. Y bueno, la verdad es que si alguien me pregunta cómo sueño el mundo, creo que está ahí, lo más cerca que hay está en Cuba.
Clarísimo. Sí, la verdad que es una, como decías, es una definición importante esa, ¿no? Cuba fue, digamos, y sigue siendo también un faro para todos los proyectos socialistas, transformadores y revolucionarios en todo el mundo. Así que valga ese destacamento que haces. León, ¿estás ahí en línea de Sí, nuevo? perdón, un problemita técnico con la computadora, pero ya estoy de vuelta. Escuché la última partecita de lo de Cuba y obviamente que lo comparto y que creo que a todos y todas acá nos emociona hablar de Cuba por lo que significa hoy Cuba, ¿no? Una situación internacional, por lo que fue Cuba en los 90, el ejemplo heroico de la Cuba revolucionaria que sigue planteando una perspectiva que es la que queremos empujar, digamos. Vos hablabas recién, en la primera respuesta, sobre, digamos, una dimensión más táctica y una dimensión más estratégica. Y quizás me interesaba preguntarte que, bueno, por tus respuestas creo que sí, si te parece que, digamos, el planteo del socialismo sigue siendo una perspectiva estratégica para la humanidad, y en ese marco, ¿cuál vendría a ser el rol de los sectores que planteamos, digamos, del progresismo, desde la izquierda, de los movimientos populares, transformaciones de fondo en este sentido? Porque está claro que no van a caer del cielo como vos decías recién, efectivamente algunos plantean, algunos de una mirada más apocalíptica, otros de una mirada más positiva, pero plantean que las transformaciones, caen del cielo, porque hay una crisis, digamos, naturalmente o por osmosis, y van a aparecer transformaciones en una u otra dirección. Está claro que ahí juega un papel el factor consciente, el factor subjetivo, la conciencia, la voluntad, la organización. ¿Cuál vendría a ser el rol nuestro en todo esto, no? Perdón, no sé si es muy larga o si se entendió. Se entendió perfectamente. La primera parte yo estoy absolutamente convencido que la única alternativa de mejora de la humanidad es el socialismo, y sigo creyendo, no por un tema de fe religiosa, sino de evaluación comparativa con respecto a los proyectos que han existido en el mundo, con sus dimes y diretes, con sus errores y falencias, etcétera, etcétera. La única solución para los grandes problemas de la humanidad es el socialismo, en principio, sin duda, y que es una gran deuda para aquellos que creemos que hay que construirlo, digamos, ¿no? Que no viene solo y que es una pelea y que implica, como toda pelea y conflicto en relación a quienes sostienen los poderes, una pelea a muerte. Una pelea a muerte que se da en escenarios que uno no elige, ¿no? A veces políticos, mediáticos, y otras veces, como creo que no hay otra posibilidad, lo digo, va a quedar grabado, no tengo problema, militares, ¿no? Sin duda, en algún momento el nivel de enfrentamiento, como hemos sabido aquellos que leemos historia, siempre se ha dado en algún momento de su proceso en términos políticos militares. Entonces digo, eso con respecto a la primera parte, además no estoy diciendo algo que no se sepa de mi pensamiento, digamos, es bastante conocido en ese sentido, por lo menos con aquello que discuto, ¿no? En segundo término, el tema ahí se ha escrito tanto sobre táctica y estrategia, desde la teoría de la guerra, mucho, los chinos, Clausewitz, y acá en Argentina tipos muy interesantes como, por ejemplo, Lito Marino, Beba Balbé, recomiendo su lectura. La realidad es que es un problema teorizarlo. La táctica y la estrategia es el resultado de las correlaciones de cada momento. Entonces, si mañana, digo, estoy viendo qué está pasando, por ejemplo, en Chile, ¿no? Está saliendo la gente a la calle cagada de hambre en algunos barrios populares a enfrentarse con los pacos, ¿no? Con un proceso que viene Chile en los últimos años y medio, sobre todo de efervescencia popular. Digo, si el día de mañana se produce un fenómeno insurreccional, digo, no estoy diciendo que se va a suceder, digo, hipotéticamente, cambia la táctica de pensar
la superación del financiarismo chileno por un estado de bienestar neoclásico, y se puede pasar directamente a pensar la reivindicación del programa del Chicho Allende del año 73, digo, ya sin la ingenuidad de Allende en términos militares, ¿no? Hago una nota a pie de página, yo no sé si la conocen, ustedes son formados políticamente y militantemente, pero a lo mejor lo conocen, pero siempre me gusta contar esta anécdota, que la cuenta Fidel en la biografía que le hizo el francés que ahora está en Cuba, que es el fundador de Le Monde Diplomatique, que ahora me voy a acordar del nombre. Recuérdenmelo. Aquí lo tengo en la punta de la lengua. Ya vendrá. ¿Perdón? Ramonet, exactamente. Conversaciones de Fidel con Ramonet. Cuenta Fidel que cuando estuvo un tiempo en Chile, cuando asumió Allende en el año 70, y Allende le hizo una parada con todos los milicos, ¿no? Entre los cuales estaba todavía Prats, como jefe del ejército, que es el anterior a Pinochet, que después fue asesinado acá en Buenos Aires, si no me equivoco, o en Estados Unidos, uno de los dos, creo que acá. No importa, Fidel le dice, en un momento a Allende le dice, ¿estos son tuyos? ¿Son gente tuya? Dice, no, son gente de la República. Y Fidel le dice, te van a matar. Si son gente de la República, te van a matar. No, digo, bueno, cierro paréntesis, y vuelvo. La táctica, estrategia no es un tema espontáneo, ni es un tema irracional. Es un tema que tiene dos componentes, uno cuantitativo vinculado a la acumulación de poder, que a veces es capacidad comunicativa y a veces es armas, no importa, o las dos, y otro que tiene que ver específicamente con el timing, ¿no? Con el timing. Y eso es muy difícil hipotetizarlo en términos conceptuales o filosóficos. Quien corre desde mi punto de vista, ¿no? Y es polémico esto, y yo estoy repitiendo polémicas que existen y tienen 30 años de discusión, no estoy inventando nada. Digo, es muy difícil que alguien pueda decirte, mira, lo que conviene ahora es llamar, me acuerdo de algunos textos de Lenin que son famosos, de 1905 y incluso del quehacer. El momento nunca se sabe 5 minutos antes que suceda, ¿no? Entonces vos tenés que mañana la gente se pone loca, y hay, como está pasando en Chile en algún momento, ¿no? Y hay movimientos muy, muy impresionantes en Perú y en Ecuador que hay que estar mirándolos. Bueno, hay que ponerse a la cabeza de eso. Hay que tener gente preparada para ponerse a la cabeza de eso y estar dispuesto ahí a dinamizar, a orientar y a construir liderazgos. Lenin cuenta que en 1904 lo conocían 1000 personas a él. Y en 1905 lo conocían millones. Digo, esto es un tema también de quién se pone y de saber del timing, del olfato, y eso es muy difícil transmitir y tiene que ver con la relación entre táctica y estrategia, que hay una biblioteca enorme de discusiones, sobre todo en los 70, con respecto a esto. Sí, es re interesante lo que estás diciendo y lo que estás recordando, ¿no? Porque este tema del timing, que es parte también de por qué la política no es una ciencia exacta, y tiene mucho de arte, tiene que ver a veces con la intuición de los colectivos o de grandes líderes que saben ubicar el momento táctico preciso. Vos citabas a Lenin, y en la madrugada de octubre, él dice en un momento, ahora es demasiado temprano, mañana será demasiado tarde. Cuando da la orden de lanzar la insurrección, ¿no? Y bueno, podría haber sido tarde o podría haber sido muy temprano y haber fallado. Eso, después la historia juzga, pero es interesante para ver que no podemos ser mecanicistas en estos temas. No. Como ninguno, ¿no? Esto fue una discusión muy, muy desarrollada, de la cual yo, siendo un pibe, participaba muy chico en mi formación militante en la Juventud Guevarista en los años 70,
era discusiones de 14 horas, si era el momento, si no era el momento, bueno, es muy complejo el tema, y bueno, y a la luz de la historia, digo, y daría para pensar en términos incluso de historia argentina, sobre todo los 60 y los 70, ¿no? Hay una apuesta pascaliana, que es una cosa maravillosa, ¿no? Una apuesta pascaliana, ¿no? Pascal dice, si Dios existe y si Dios no existe y yo creo, no hay problema. Ahora, si Dios existe y yo no creo, es un quilombo, ¿no? Digo, es una apuesta matemática, es decir, bueno, vos te la jugás también, ¿no? Vos te la jugás, hay una... lo que pasa es que, bueno, se la juega mejor aquel que calza, como Lenin, en ese intersticio y esa lucidez de poder entender y comprender el momento. Ahora, no es mágico, no es verdad que sea mágico, y es verdad que hay gente, digo, no iluminados, pero tipos con mucha experiencia y que tienen una apuesta vital también, y que están formados políticamente y son parte de una organización que a la luz de la historia pasada, retrospectiva, decía, apostaron bien, pero la apuesta a muchos le cuesta la vida. Yo me acuerdo, digo, Fidel en la toma del Moncada, fallan, matan a un montón de sus amigos y lo agarran apolillando durmiendo la siesta, ¿no? A Fidel destrozado porque no había dormido toda la noche y lo detienen durmiendo la siesta. Durmiendo la siesta, esto lo cuenta él. Digo, bueno, digo, hay intentonas que fallan y no por eso, bueno, pero son intentonas que acumulan y uno tiene que mirar esto también con cierta rigurosidad histórica de los residuos que quedan de experiencia política para adelante. Es decir, la derrota del 70 en Argentina es parte de la acumulación futura de experiencia política y vital y revolucionaria para lo que va a venir. Será mañana, será cuando nosotros no estemos, no importa. Alguien agarrará el libro de historia y dirán, hubo un tipo que se llamaba Roby Santucho que hizo esto. Digo, eso es parte, ¿no? Y hubo otro y otro y otro y otro. Yo creo que hay algo ahí que está muy trabajado, sobre todo en el tema de la sociología histórica, que es que bueno, que en realidad incluso los fracasos, por supuesto, son sumables, ¿no? Entonces, táctica y estrategia ahí aparece muy confuso, porque también vale la pena jugársela a perder porque es una acumulación para lo que viene. Entonces es una cuenta medio compleja. Lo que sí es verdad es que hoy en la Argentina vos tenés claramente, y vuelvo atrás, ¿no? Ya no tan especulativo, sino más empírico, hoy tenés que dar un paso al estado de bienestar, es romperle el culo a los sectores de la derecha, nacionales e internacionales, destrozarlos porque es quebrarle su mecanismo de acumulación financiarista y someterlos a la negociación laboral con los trabajadores, ¿no? Sentarlos en una mesa, nuevamente, a tener que dar pleno empleo, a tener que subir sueldo, a tener que negociar y empoderar a una clase social que no les gusta para nada. La verdad es que el financiarismo fue la manera que tuvo el capitalismo para evitar esa escena, para no tener que negociar con los laburantes. Entonces hace plata especulativamente en el aire, logra desocupación, baja el costo laboral, no negocia, explota el triple y zafa de tener que tener un par que supone un inferior, ¿no? Bueno, ya volver en este momento a un estado de bienestar sería, yo creo, un proceso de cambio que permitiría tácticamente una acumulación a un proceso posterior. Ahora, alguno me podría decir, porque yo tengo discusiones con compañeros, qué sé yo, dice, no, Jorge, pero está siendo demasiado light. Mirá, flaco, poneme 1 millón de personas en la calle y te cambio inmediatamente. No quiero estado de bienestar. Metete el estado de bienestar en el orto y vamos por otra cosa. Pero bueno, creo que ahí está un poco el análisis de la correlación de fuerzas, que es imprescindible hacerlo. Bueno, nosotros, en ese sentido que vos decís, en el año 2003, interpretamos de esa manera el nuevo fenómeno emergente del kirchnerismo en la Argentina. Tal cual con las categorías que vos estás planteando, de interpretación de lo que era posible y necesario en ese momento. Y decíamos incluso como
un poco como metáfora. A la izquierda de Kirchner, hoy está el precipicio o la pared. Kirchner estaba a la izquierda del nivel de conciencia medio de la sociedad argentina y ni hablar de la correlación de fuerzas. Y nosotros interpretamos que por ese camino de unidad del campo popular en torno al kirchnerismo, que habría la posibilidad de este proceso de acumulación que vos hablás. Sí, no, indudablemente. A ver, yo creo que Néstor Kirchner es explicable en el marco de Chávez, de Lula, de Evo, digamos. Néstor Kirchner y el kirchnerismo no hubiesen sido probablemente lo que son actualmente sin ese proceso regional anti-neoliberal que se pusieron al hombro. Digamos, es la respuesta a los 90, ¿no? En Argentina y a nivel regional, cosa que digamos que es maravilloso, ¿no? Lo reivindico y además me pone muy contento, digo, y creo que es un avance enorme en las posibilidades. Imagínense de dónde veníamos del menemismo, ¿no? Etcétera, etcétera. Hoy por hoy sigue siendo, y sobre todo Cristina, desde mi punto de vista, de humilde punto de vista, el factor clave de la posibilidad de la profundización del proceso de radicalización potencial de la Argentina. Está ahí, reside ahí, y en ese sentido hay que apuntalarlo, y yo creo que la derecha lo tiene clarísimo, y eso es porque le dispara todos los días y quiso destruirle incluso su familia para pegar en donde más le duele a alguien, que es una hija, y el hecho histórico, particular, biográfico, que Florencia haya estado en Cuba, también construye un imaginario positivo en relación al nacionalismo popular, que por supuesto siempre ha tenido componentes también bastante fachos, ¿no? Cosa que esto, bueno, va en una vertiente de correlación de fuerzas, sobre todo en su aspecto subjetivo, de subjetividad compartido, me refiero, no individual, ¿no? De subjetividad compartido positivo en una orientación de transformación social. Clarísimo. Bueno, no sé, Rodo, ahí si te quedó algo, si no, avanzamos. Me gustaría que pregunten las compañeras, porque yo soy un militante de género también. Quédate tranquilo que vamos, varones. por eso vamos directamente a ese eje también, ¿no? Para abrir el abanico, hay un montón de preguntas y de inquietudes sobre este tema. Podemos estar hablando horas, pero bueno, tenemos poco tiempo. Así que bueno, vamos a darle paso también a las compañeras. A Lu Reba ya se va a ir preparando para hablar un poco de género, que también es uno de los campos en los que te has dedicado a estudiar, a exponer, y has hecho algunos trabajos muy interesantes. Así que bueno, Lu ahí tenía preparadas algunas inquietudes para reflexionar con vos. Bueno, Jorge, mucho gusto y la verdad que tomando justo la última parte, ¿no? de tu anterior intervención con la cuestión del tema de Cristina como factor ahí determinante y que están muy atentos, digamos, los sectores del poder dominante en relación a lo que ella expresa y lo que ella representa, y los aportes que ha hecho, bueno, en todos estos últimos años, y junto con Néstor también, en la política argentina, en las transformaciones, y ahí yo empalmo, digamos, con la cuestión del movimiento feminista y de los colectivos LGBT, que, bueno, está a la vista, digamos, el tema de la masividad que han cobrado, la visibilidad, la movilización multitudinaria, y en definitiva, los poderes más democráticos, como el legislativo y el ejecutivo, como han tomado muchas de las reivindicaciones, muchas de las demandas, y las han transformado en leyes, las han transformado en políticas públicas, que son incluso el marco normativo que tenemos en relación a, por nombrarte algunas, el matrimonio igualitario, el tema de la jubilación de amas de casa, leyes hacen, bueno, la asignación universal por hijo,
la Ley de Promoción y Protección contra la Violencia, que es valorada y que es elogiada en muchos países de la región y a nivel también mundial. Todo el marco normativo que tenemos, que es, por supuesto, como decías antes, es perfectible, pero es muy adecuado. Y las políticas públicas también, en todos los que te mencionaba. Bueno, esto por un lado, ¿no? ¿Cómo va eso, cómo fue avanzando? Y sin embargo, bueno, hoy estamos en una situación donde, agravada por la pandemia, nosotros le llamamos también al tema de los feminicidios la otra pandemia, que bueno, que tenemos un feminicidio cada 26 horas, 24 horas. Bueno, ¿a qué lo atribuís, digamos? Porque en términos de lo que vos también remarcabas en una charla, el tema del cuadro de desigualdad que hay mundial en relación a todos los ejes, cómo la mujer viene tan atrás, acá se vino avanzando, digamos, salvo la excepción de los 4 años de gobierno neoliberal de Macri, después se vino, digamos, avanzando en este sentido. ¿A qué atribuís, digamos, esta situación? Si es la respuesta, digamos, y resistencia ante estos avances, digamos, y toda esta tradición de lucha, de movilización, y cambios que se han producido. Y por otra parte, después en una segunda parte, separo el tema del Poder Judicial, digamos, que es otro nivel, en términos de mucho más atrasado, y tenemos también un desafío pendiente respecto a ese tema. La verdad que esta sola apreciación / pregunta daría para 40 minutos para poder charlarlo y compartir, ¿no? Digo, porque me viene un montón de cosas a la cabeza. Digo, vamos a ver, hay, primero, una cosa de definición para que, digamos, desde donde yo pienso estos temas, ¿no? Yo creo que las luchas emancipatorias son convergentes y son articuladas. Es decir, no hay, creo, con Rosa de Luxemburgo, con Zetkin, etcétera, etcétera, no hay posibilidad de socialismo sin el fin del patriarcado. Y creo que son, digamos, solapadas, es decir, que no es posible pensarlas por separado, ¿no? Eso estoy convencido, y creo que la construcción, como ejemplo, pienso también incluso en Cuba, por supuesto, implica ir articulando y convergiendo esos espacios emancipatorios que tienen que ver con el género, tienen que ver con las relaciones económicas, tienen que ver con las relaciones culturales, etc. ¿No? Es decir, no pienso solamente en género, economía y política, hay un montón de otras, étnicas, por ejemplo, etc. Creo que no se pueden pensar, digo, que está mal pensarlas en términos cronológicos. Che, primero hagamos esto, después solucionamos aquello, etcétera, etcétera. Porque ahí ya estamos dándole orden de prioridad y no nos damos cuenta que mientras estamos solucionando aspectos de género, también estamos construyendo sociedades emancipadas en muchos aspectos. Y a lo mejor en algún momento hay más espacio para construir esas, porque en las otras hay malas correlación de fuerza, entonces hay que aprovechar el tiempo para construir equidad de género, incluso antes que lo otro, porque tenés la posibilidad, ¿no? Porque hay un espacio o intersticios simbólico-culturales adecuados para hacerlo, ¿no? Entonces, primero, digo eso. Segundo, yendo específicamente a alguna interpretación que se puede hacer con respecto a femicidio, pandemia, que ayer justamente estuve elaborando con eso en un grupo que tengo de varones que elaboramos el tema de feminismo y patriarcado, etc. Lo que hay hoy es un tema estructural. El Estado en esto está por delante de la cultura. Es decir, ha puesto normas, pero estas normas, la ESI, por ejemplo, digamos, aprobada hace un montón de años, que cuesta un montón que en el mundo docente se incorpore. Es decir, la ley está, no se cumple. ¿Qué pasa? Que la realidad en ese aspecto, a veces pasa al revés, a veces pasa que la sociedad está, en el divorcio la sociedad está por adelante en algún momento del Congreso, ¿no? Pero a veces pasa que en algún momento hay leyes que van por adelante de los cambios que se necesitan para su articulación.
Tercero, quizás lo más urgente en relación a tu apreciación y que tiene que ver con el encierro y la violencia. Es decir, vos tenés a tipos que están, digamos, tienen la vieja, están insertos u objetivados en una vieja masculinidad, que están siendo desafiados en los medios de comunicación, en las normativas del Estado, en ciertos discursos que aparecen y se encuentran totalmente violentados y ejercen violencia sobre las mujeres que son históricos receptáculos de esa violencia, pero doblemente ahora, porque encima se rebelan ante esa violencia, ¿no? Entonces, la pregunta ahí, muy berreta, es, ¿hay más violencia ahora en la pandemia? No es que hay más, se concentra temporalmente. Es decir, vos tenés a un tipo que antes salía a changas, a hablar mal de las mujeres en el bar, a boludear, etcétera, etcétera, y ahora lo tenés a ese tipo un poquito más acotado, en el marco de un señalamiento, por ejemplo, sobre las tareas de cuidado, ¿no? Sobre las tareas de cuidado que implica cuidado a ancianos, cuidado a viejos, cuidado a niños, y se desborda ese tipo, un sujeto que ha sido construido para ser atendido en la casa, está señalado como que tiene que lavar los platos. Bueno, eso es una cosa, en su universo simbólico está siendo violentado ese sujeto. Y se siente violentado y se defiende golpeando, ¿no? Ahí hay un problema, es un problema estructural de la cultura, ¿no? Entendido como una estructura de significación. Sí, perdón. No, está bien. No, o sea, que responde, digamos, un poco la primera parte de la pregunta en relación a que, bueno, en el Estado hubo muchos avances en términos de leyes y en términos de políticas públicas, pero la cuestión cultural, y vos lo dijiste bien con el ejemplo de la ESI, no es, digamos, de la misma manera, ni hablar la disputa, claro, con el poder de la Iglesia, bueno. Y hoy por hoy doblemente peor con los neopentecostales, ¿no? Que son que están a la derecha, incluso mayoritaria, están a la derecha del Opus Dei, ¿no? Ahí hay un problema, hay una lucha muy fuerte que se está definiendo y se va a definir. Lo que pasa es que tiene víctimas en el camino, eso es lo más doloroso, ¿no? Que víctimas que las vemos los cadáveres, lo que no vemos es la violencia cotidiana, intersticial, permanente, de la mina que tiene que atender al pibe, atender al marido, que la putean porque no sale la comida, etcétera, etcétera, que eso, es una herida que se instala en el cuerpo de un sujeto y de un sujeto social colectivo, ¿no? La verdad es que la pandemia, entre otras cosas, lo que tiene es el doble sometimiento de la mujer a una violencia que por lo menos por fuera de la pandemia tiene escapes, de mucho más escapes. Ahora está mucho más encerrada y es mucho más peligroso, por supuesto. Bueno, y en relación a, ahora tenemos como otra, digamos, de las políticas públicas del Poder Ejecutivo, la creación del Ministerio, ¿no? De las Mujeres y Diversidad, flamante ministerio, que en definitiva en este proceso, así como están todos los ministerios, digamos, muy tensados y resolviendo problemas y planificando sobre la marcha en relación a, el acompañamiento, sobre todo a los sectores que más lo necesitan, hay muchas, digamos, campañas, hay difusión, y se habla mucho a nivel internacional, regional, y acá en Argentina se está hablando del tema del ingreso, la necesidad de un ingreso universal, digamos, como coronando también toda una serie de políticas universales, focalizadas, que se han venido dando a través del tiempo, pero la necesidad, digamos, de una distribución mucho más contundente, y que esto va de la mano a la distribución, ¿no? De la riqueza en términos generales, con la discusión esta sobre el nuevo impuesto a las riquezas. O sea, ¿cómo también ves vos la situación o el aporte, digamos, y la intervención del Ministerio de Mujeres en este punto, ¿no? Para que no se convierta, digamos, dentro del paisaje de todas las instituciones y de todos los ámbitos estatales, como planteaba una compañera, una silla apretadita donde, nos han dado un lugar, pero en las discusiones, en la toma de decisiones estructurales, digamos, que también se tenga
se tenga la voz en cuenta. Bueno, ahora recientemente hay creo que una mesa interministerial que se está conformando, todas cuestiones, digamos, avances, pero bueno, en términos de la distribución de la riqueza, ¿no? Porque cuando hablamos también en términos de situación actual de pandemia, por ahí muchas compañeras no tienen la posibilidad de irse a otro entorno, a otro lugar, para poder rehacer su vida, ¿no? Si están al lado de alguien violento, y llevar también a sus hijos, y poder educarlos, poder darles de comer, poder encontrar un trabajo, y si no, mientras tanto, tener ese ingreso que le permita pagar un alquiler, por ejemplo, todas estas cuestiones que están ahora en agenda, que bueno, que me gustaría saber también tu apreciación. En ese sentido me acuerdo una frase de Jauretche que me encanta, voy a robarle un poco, que decía, si vos querés saber qué hacer, lee La Nación y hace lo contrario, ¿no? Bueno, lo que más odiaría los sectores hegemónicos en Argentina es que haya un ingreso universal obligatorio, porque liberaría de la presión inicial de tener que ir desesperadamente al mercado de trabajo a venderse por monedas. Es peor para el poder, creo, que el impuesto a la riqueza, digamos. Es terrible. O sea, la desesperación de la derecha por el término de la cuarentena acá, en España, en Estados Unidos, tiene que ver, no puede ser que mi derecho a ganar dinero sea superior a la vida. Digamos, la desesperación es esa, es decir, lo que están diciendo es, mi derecho a hacer dinero es superior a el contagio posible de los ciudadanos. Uh-huh. Yo tengo que tener derecho incluso que la gente se muera, ¿no? Esto es lo que se está diciendo brutalmente. Entonces digo, el ingreso universal sería una medida, primero como concepto. Después podemos discutirle el número, es decir, para cuánto alcanza, para cuánto no, porque eso se discute una vez, se sigue discutiendo. El tema es que exista. Por supuesto sería un avance enorme, insisto, sería un avance enorme. Ahora, las instituciones, como en este caso un ministerio de la mujer, yo la conozco mucho a él y soy muy amigo de ella, y la respeto, la quiero, no de ahora, sino de hace 10 años atrás. A mí me parece un hecho político-cultural relevante, que hay que pelear, y hay que darle más poder, pero eso no se hace sino relacionalmente, digamos. Eso se hace en relación al resto de ministerios, en las instituciones del Estado que son un quilombo y que son una cueva de competitividades berretas, asimilables a lo peor de las corporaciones, digamos, pero creo que, bueno, ya el hecho de que ya se ha instituido y que quede en la historia argentina, aunque venga después un neoliberal de acá 5 años y lo saque, ya quedó algo. Esto es como la Constitución de 49, digamos. Hay un hecho, o lo que hablábamos antes, de una huella, un tatuaje en la historia referido a los hechos armados, qué sé yo, ahora, por supuesto que hay que pedir más, ¿no? Y hay que pelear por más, pero sobre todo mi gran preocupación es que nada se puede hacer sin un sujeto social colectivo. Todo lo que se hace, se discutía hace poco sobre el tema de la Constitución, ¿no? Y yo me acuerdo que yo me peleaba con algunos, no voy a decir los nombres, pero decía, no, pero el tema de la Constitución, ¿puedo cambiarlo? Digo, acá se cambió la Constitución en 49, ¿y qué pasó? En 6 años te la tiraron a la mierda, te metiste la Constitución en el orto. El tema no son las palabras, son las palabras escritas, el tema son las fuerzas sociales para sostenerlo. Dame una fuerza social grande y me cago en la Constitución. Es decir, no, pero fíjate que los únicos que sostienen son Evo, que cambió la Constitución, Chávez. No, ¿saben por qué se sostiene el chavismo? Por las Fuerzas Armadas, porque tienen el DERPO, no por la Constitución. Y esa es la causa por la cual Evo cayó porque no tenía las Fuerzas Armadas, no porque había dejado de cambiar la Constitución. Entonces, bueno, el DERPO funciona con una crudeza que no hay que ser ingenuo, digamos. Entonces, está bien, por supuesto, me encantaría cambiar la Constitución, me encanta que haya y me parece más válido, por supuesto, si me dicen mañana, che, tenemos 2/3 en el Senado y en el Congreso para cambiar la Constitución, por supuesto, vamos, levantemos la mano, no hay problema, pero nadie se confunda. El eje no está en la existencia de un ministerio.
El eje está en la fuerza social de las mujeres que en los últimos 3 años metieron 2, 3 millones de personas en la calle, y la gente se asustó con los pañuelos verdes. Acá tenemos un hecho social político, denle bola a esto, porque esta mina hace un paro y hace un paro, eso es el poder. El poder es eso, el poder son los fierros, el poder es una organización social, ese es el poder real. Lo otro son manifestaciones del poder, epifenómenos, diría un muchacho del siglo XIX, ¿no? Si no hay fuerza que sostenga, todo es cáscara vacía. Entonces hay que dotar a ese ministerio de una fuerza social que exprese a los pañuelos verdes, que exprese la lucha de Paraguay, y que sea capaz de decir, muchachos, acá vamos para aplicar la ESI, y acá hay 300.000 compañeras dispuestas a pedirlo y a gritar en los medios como en el aborto, ¿no? ¿Sabes qué? Bueno, me haces acordar a un tocayo tuyo, maestro nuestro, el doctor Jorge Brandweiman, un gran abogado laboralista, que siempre decía, el hecho precede al derecho. Claro. Siempre el hecho precede al derecho. El derecho, en definitiva, consagra una relación de fuerza en un momento determinado. A mí eso me quedó grabado porque, dicho por un abogado, claro, un abogado marxista. Y es lo que vos decís sobre la relación de fuerza social que sostiene los derechos, digamos. Me hizo acordar a eso, nada más. Bueno, y si hablamos, digamos, también de correlación de fuerza, también está expresado, bueno, y de niveles de conciencia, digamos, y de la cuestión está con el tema de la ley de legalización del aborto, en las provincias, digamos, ¿no? Sacando Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, en el tema de las provincias. Hoy hay, creo que, un nuevo caso en Santiago del Estero, donde hay una niña abusada de 12 años, embarazada. Que no la dejan interrumpir el embarazo. Exacto. Y hay meses pasados, creo que en Tucumán, hubo otro caso también muy resonante. Entonces, ahí tenemos también una cuestión, y para la última parte, digamos, de la pregunta, y el tema del poder judicial, ¿no? Acá, en relación al poder menos, claro, democrático, mucho más atrasado, y cómo también ha jugado. En relación a las más pobres, digamos, bueno, vemos la situación. Si es infrahumana la situación de las cárceles para con los varones, en el caso de las mujeres y en el caso de las trans, travestis, es doblemente infrahumana. Hay informes, digamos, de torturas, de iniciaciones, digamos, hay humillaciones denigrantes que me hacen acordar a la época de la dictadura. Y en relación a otras clases sociales, otros estratos y otros niveles, tenemos el lawfare, digamos, con Cristina, tenemos el lawfare con Dilma, también como brazo, digamos, del poder dominante, la justicia, junto con los medios de comunicación, han jugado un papel y juegan en esto de, ahí sí, no permitir, como por ningún lado, entre esta democratización que por un lado, bueno, en la calle está, en otros poderes de Estado está, y ahí es como una pared que no se puede, digamos, infranqueable. ¿Cómo ves también ahí la cuestión del rol de la justicia? Cortita con esa, porque ahora hay un montón de normativas en debate en el Congreso de la reforma judicial que creo que van a ser exitosos. Yo trabajo en la Procuración del Tesoro. Mi jefe es una persona que quiero mucho, que se llama Carlos Zanini, que es abogado, y laburó mucho el tema y charlo mucho con él estos temas, y aprendí mucho también, ¿no? La realidad es que hay, desde hace 20 años, en lo que llamamos Poder Judicial, entró una variable más democratizadora, cuya expresión más conocida se llamaría justicia legítima, qué sé yo, pero que en realidad está mucho más presente de lo que nosotros a priori, lo que nosotros vemos de la justicia es como Dropi, ¿no? Pero existe posibilidad de transformación desde afuera y desde adentro del Poder Judicial mínima hacia un escenario, insisto, de estado de bienestar, ¿no? No estamos hablando de una justicia revolucionaria que tendría que ser
una justicia popular que siempre debiera ser, por supuesto, incluso con jueces electos democráticamente, como hay incluso en Estados Unidos, que los jueces en muchos lugares los eligen por voto directo en las mismas cosas, más allá de que no dejan votar a todo el mundo, pero no importa. Pero digo, el concepto no estaría mal. Creo que, bueno, igual es difícil, es el poder efectivamente menos democrático, más vinculado a los sectores, a las Fuerzas Armadas, más vinculado a los servicios de inteligencia, más vinculado a la Embajada de Estados Unidos. Digo, es un quilombo, pero hay espacio para hacer cosas. Se puede hacer cosas, y unas están por hacerse. Después, bueno, obviamente seguirá las correlaciones de fuerza, pero cuánto más la mantenemos, cuánto podemos sostenerla, cuánto las podemos profundizar, etcétera, etcétera, que es harina de otro costal. ¿Vale? ¿Alguna reflexión acerca de estos ejes? Avanzamos. ¿Cómo que no? Algo tenés que decir, todos tenemos que hablar. Va a hablar, quedad tranquilo. Vamos a meternos, porque en este terreno sí, digamos, ella conoce bastante bien, que es el mundo universitario, la academia, la educación en general, el movimiento estudiantil. Que bueno, ahí vos también conoces mucho, te dedicas al tema, y bueno, ahí también preparamos con Val y con Pablito una serie de preguntas en relación a todo el mundo universitario en general. Hola, buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Pablo, te voy a pedir que actives tu micrófono también, así nos vamos ayudando. Vale, listo. Bueno, Jorge, como volviendo un poco al principio que empezamos a hablar de esta rediscusión por el debate de un nuevo orden global de la multipolaridad que venimos discutiendo, que se viene planteando y que se viene evidenciando, tanto políticamente como económicamente, con todos los ejes que venimos discutiendo. Estas preguntas específicamente, como ya aclararon los compañeros, que son por ahí más del ámbito académico, de lo que podemos llamar conocimientos acreditables. Por ahí nos costaba con Pablo, que fue más quien estuvo en la redacción de las preguntas, poder condensar todo lo que queríamos o hacia dónde queríamos apuntar específicamente. Pero en primera instancia, preguntar en este nuevo escenario o en este auge de esta nueva discusión, ¿cuál considerás que es el rol de la izquierda en las ciencias sociales? ¿Y qué papel debe jugar lo científico, la ciencia o la intelectualidad en este momento? Teniendo en cuenta que las ciencias sociales son la interpretación social autorizada, podríamos decir, de la realidad, y pensando en la lucha de clases como el brazo o la arma de su ejecución. Un poco por ahí es lo que queríamos preguntarte como para iniciar. Bueno, Pablo, no sé a ver, si decir algo. para ser coherente con más o menos con lo que vengo diciendo y darle alguna logicidad, digamos, es imposible no citar a este muchacho llamado Vladimir Ilich Ulyanov, que decía que el comunismo era los soviets más la electricidad, ¿no? O para decirlo en lenguajes más actuales, es el poder popular con la ciencia y la tecnología, ¿no? Sin la combinación de esos dos elementos, no se puede pensar la sociedad que queremos y del futuro. Y ahí hay una apuesta, obviamente, de la tradición marxista que yo reivindico, que suscribo, y también su actualidad, ¿no? Y yo creo que hay un debate, hay una lucha por la apropiación legítima y la utilización de la orientación. La ciencia es poder, y la ciencia y la tecnología es parte, no es la única forma, digo, es un espacio donde se juegan destinos importantes de la humanidad, ¿no? Claves, y más ahora, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo a Lenin, creo que yo laburo en el mundo académico, empecé a dar clase en la Facultad de Ciencias Sociales en el 85, o sea, cuando me recibí de sociólogo,
y soy profesor titular en la Facultad de Ciencias Sociales y también en la Facultad de Ingeniería. En Ingeniería doy Tecnología, Ingeniería y Sociedad, que es una materia de primer año obligatoria para todas las ingenierías. Soy titular de esa materia, concursado hace 22 años, digamos, y para mí es un espacio de pelea muy importante, que se da en qué textos uno elige para que los pibes estudien, por un lado, y se da también en la disputa porque la ciencia y la técnica sean herramientas del poder hegemónico o sean el lugar donde se discute, o se le da pelea, ¿no? En ese sentido, algunos Foucaultianos nihilistas exagerados dicen que esta visión que yo sostengo con muchos otros es hipercientificista, ¿no? Algunos lacanianos, gente de Deleuze, de Baudrillard, etcétera, nos acusan casi de positivistas, ¿no? Pero yo sostengo fuertemente la alianza esa que propugnaba Lenin entre ciencia, bueno, se ve ahora con el tema de las vacunas, ¿no? China está diciendo, bueno, la vacuna tiene que ser para la humanidad, y más allá de las discusiones que uno puede tener sobre la combinación del capitalismo de Estado chino y el Partido Comunista de ese país, ¿no? Pero hay algo que aparece fuertemente en una disputa de humanidad cuando el líder del Partido Comunista chino dice las vacunas tienen que ser para la humanidad, y otros miserables como Trump tratan de mexicanear vacunas a Francia, etc., ¿no? Bueno, creo que la sociedad que hay que construir es la misma que soñó Lenin, poder popular más ciencia y tecnología. Así que, y bueno, la ciencia y tecnología para conocer, para ver, para entender esto que hablábamos antes de la relación entre táctica y estrategia, para poder ser más exacto en la intuición necesaria para calcular las cosas, en la construcción del edificio, como dicen los calculistas, y en la construcción de la ingeniería social, como diría cualquier militante político, ¿no? Bueno, buen día, primero, ¿qué tal? Ahí para seguir un poquito en este sentido, que también ya lo comentabas antes, ¿no? Volviendo al principio de la entrevista, en un momento vos decías que hoy pareciera que después de la caída del muro de Berlín, del supuesto fin de la historia y demás, ¿no? Que a veces hablar de izquierda, de Marx, de Lenin, a algunos les suena un poco a viejo, a pasado pisado. ¿No? En ese sentido, yo te quería preguntar, ¿cómo ves el rol de la ideología, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el ámbito de vuelta de las ciencias sociales, más académico, seguir dividiendo al mapa político, si se quiere, en un esquema horizontal de izquierda a derecha, si lo ves como algo vigente, como algo correcto, como algo que realmente pasó pisado. Me parece que por lo que venís diciendo antes, ya sabemos un poco la respuesta, ¿no? En cuanto al sentido en cuanto a la vigencia del socialismo y demás. Pero quería preguntarte más específicamente eso, ¿no? ¿Cómo la ves? No, es muy importante tu pregunta en dos aspectos. Por supuesto que efectivamente ya te das cuenta que creo que digo, hay que seguir reivindicando las formulaciones históricas de la izquierda y del marxismo como elemento de presente y de futuro, pero probablemente lo más polémico sería que yo creo que no hay que enamorarse de las palabras, sino de las orientaciones y los conceptos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo claro que digamos, objetivamente la realidad y las orientaciones políticas se dividen en izquierda y derecha. Digamos, hay más o menos, digo, después es un tema casi, no quiero matematizar, pero digo, objetivamente hay posiciones de izquierda y derecha, y más allá de que alguien quiera ocultarlo, quiera negar su existencia, etcétera, etcétera, es una formulación diría Freud, denegatoria de la realidad, ¿no? Que la confirma. Freud decía que cuando un pibe vos lo mirás y te dice yo no fui,
cuando no le preguntaste nada, está confirmando que hizo algo de lo cual se siente culpable, ¿no? Bueno, la realidad es que todos estos esperpentos que se desesperan diciendo no existe más izquierda y derecha, la confirman están confirmándolo cuando lo dicen, porque están desesperados, porque la existencia de la izquierda sigue escupiéndole el asado, ¿no? Digo, pero más allá de eso, que eso es objetivo, es estructural, tiene que ver con la conformación histórica del capitalismo, etcétera, etcétera, digo, que incluso lo voy a decir muy brutalmente, digo, ahí sí, acúsenme de positivista, digamos, la relación con el capital, con el trabajo, con las relaciones de producción, etcétera, etcétera, son claramente medibles y clasificables, y eso lo digo más en términos economicistas, si quieren. Ahora bien, creo que la lucha política necesita, no de ninguna manera dejar de ser de izquierda, sino de construir nuevas simbolizaciones que permitan que la izquierda sea más atractiva. Y no estoy haciendo marketing con esto. Digo, en la lucha política no hay que renunciar a ningún desafío, sino tratar de sacar el máximo, maximizar, digamos, los beneficios simbólicos políticos de la lucha. Digamos. Y en ese sentido, yo cuando hablo con ustedes, no hablo de la misma manera que cuando hablo en la Facultad de Ingeniería. Yo doy clase en el doctorado de la universidad, en el doctorado de Derecho, de la Facultad de Derecho. Digo lo mismo que digo acá, pero lo digo con otras palabras. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me interesa de la materia que yo doy, que es la tesis, yo soy digamos, el que doy el seminario de tesis final en la Facultad de Derecho, ¿no? En el doctorado y en una maestría. Lo que me interesa de ahí, sabiendo el público que tengo, o los alumnos que tengo, 30 años de promedio, etcétera, etcétera, es tirar lo máximo posible de su capacidad cognitiva para entender un potencial mundo diferente. Pero yo no voy a decirle, muchachos, ustedes están entendiendo que el mundo es poder popular más ciencia y tecnología. No, sería un pelotudo si hiciese eso. No tiene ningún sentido. Yo tengo que acompañar un proceso cognitivo que también es emocional y de resistencias hasta lo máximo que ese momento permita. Y ahí tengo que, sin cambiar el discurso, tratar de ir articulando para darle una elasticidad suficiente. ¿Se entiende lo que digo? Sí. A mí al menos me parece que está claro en ese sentido. ¿No? Esto de la esquematización, y me parece que a mí al menos me queda claro. Después habíamos preparado otra pregunta. Qué preparados que vinieron. Yo pensaba que era una charla así medio informal. Mi amigo Salva me dijo, che, vamos a juntarnos con unos aterrantes a charlar, prepararon preguntas, una entrevista. Salva, me mentiste, Salva. Te engañé un poquito, ¿viste? Eso pasa por confiar en los comunistas y las comunistas. Estás perdonado. Somos bastante filosos. Después, yo lo otro que quería preguntar, que ahora se me vino otra pregunta igual a la cabeza, quizás más cortita, es, por un lado, ¿cómo evaluás en este sentido, ¿no? de la situación de la ciencia y la tecnología hoy en día en la Argentina, después de los 4 años que tuvimos de macrismo, donde se la boicoteó, por no decir se la cagó a palos, sistemáticamente, ¿no? Perdimos el Ministerio de Ciencia en cuanto a la pandemia, ¿no? La cuestión del Malbrán, y los test que se van descubriendo y demás. Eso por un lado. Y después, algo que quizás no tiene nada que ver con esto último, pero ¿cómo evaluás vos la situación de la universidad frente a la pandemia? ¿Cómo se está llevando a cabo la
la adecuación de la cursada virtual y estas cosas que van sacando desde las distintas universidades, quizás un poco más con la UBA, que me parece que es lo que estás vos más mimetizado, que donde das clases, con las distintas resoluciones que se fueron sacando, una opinión, si tenés sobre esto, ¿no? Dos partes cortitas, digamos. Primero, el tema del CONICET. El CONICET fue fundado en el año 58 con una orientación claramente oligárquica, con tipos que venían de la derecha, como Hussein, etcétera, etcétera, que en realidad se dedicaban a la ciencia porque tenían plata, etcétera, etcétera, y la batalla político-intelectual del CONICET ha sido ganada. Es decir, vos tenés algunos tipos, algunas minas, estas me acuerdo que salieron a defender a Macri, etcétera, etcétera, pero hoy el CONICET está presente ATE, digamos, un 80% es NAC, ANPOP y de izquierda, digamos. En ese sentido, está de alguna manera, es una batalla intelectual ganada. Bien, ahora bien, efectivamente, esa batalla intelectual, vos con guita o sin guita, con recursos o sin recursos, la alimentás o la destruís. Efectivamente, a la derecha le importa un carajo la ciencia y sabe claramente que tiene dos concepciones. Primero, sabe que la batalla por los intelectuales en Argentina está perdida, la derecha, digamos, mayoritariamente perdida, entonces no quiere poner plata ahí, porque es subvencionar a sus enemigos, digamos, y además porque tiene una concepción en el liberalismo que es ridículo hacer ciencia, porque si vos necesitas algo tenés que comprarlo afuera. Digamos, esto es más o menos el concepto de la derecha argentina, liberal y neoliberal con respecto a la ciencia y la tecnología. Que es ridículo y que no vas a poder competir nunca con el mainstream internacional, entonces lo que tenés que hacer es simplemente tener algo chiquito para decir que no lo destruiste. Ahora bien, yo creo que ahí Argentina tiene una potencialidad enorme, digamos, tiene un desarrollo científico superior a su capacidad productiva. Esa es la causa por la cual un tercio de los científicos argentinos se las toman, porque en realidad no tienen inserción. Y cuando digo científico, digo científicos sociales, exactas, de cualquiera. Digo, no estoy haciendo una cosa cientificista de que los científicos son los biólogos y los físicos y no son los cientistas políticos o los sociólogos. Digo, acá hay un desfasaje muy fuerte que tenía que ver con los 60, con los años 50 y 60, con el proceso de sustitución de importaciones. Crecimos y creció un desarrollo científico, y cuando vino la dictadura destruyó todo, y todo lo que se había construido en el sistema universitario no se destruyó al mismo nivel. Hubo gente que soportó, resistió, etcétera, etcétera, y logró tener un desarrollo científico hasta el día de hoy bastante importante, pero que, digo, está por arriba de lo que puede ofrecer al sistema productivo argentino, con lo cual hay una potencialidad enorme. Ahora, en ese marco el sistema universitario completo, digo, a nivel nacional, las universidades públicas, sobre todo la del conurbano, que es lo nuevo, si se quiere, el conurbano es lo nuevo, ¿no? Lo que aporta algo, sobre todo a la burocracia radical de la UBA, ¿no? Que está manejado como un negocio enorme del Cotino Siglia y compañía, y de unos miserables ahí que han hecho, digamos, que han resistido ahí, y luego que se fue al Fonsini de la Rúa, y que tienen su residuo. Hoy por hoy, el sistema universitario argentino, si uno analiza en general, vos ves que tenés un tercio peronistas aliados a los radicales, un tercio radicales, y un tercio que cree que se puede ser autónomo, pero la mayoría están los radicales. Con lo cual, ahí hay un problema y hay una posibilidad en la UBA con respecto al... La realidad es que pensar el tema hoy de la educación en el marco de la pandemia y la virtualidad, etcétera, hemos hecho bastante en el sistema universitario en relación a lo pensable, y se está inventando sobre la marcha, y yo creo que de la misma manera que a nivel sanitario se está haciendo un gran laburo, yo creo que comparativamente también se está haciendo un gran laburo a nivel universitario, tratando de que los pibes no pierdan un cuatrimestre, no pierdan el año, etcétera, etcétera. Ahora, la estructura universitaria
es del enemigo, a grandes rasgos. ¿No? Es de los radicales, y los radicales son aliados al PRO, y en la Universidad de Buenos Aires eso es patente, más allá de que el rector de la UBA se autodenomine peronista, digamos, ¿no? Eso es lo de menos, pero son aliados, y yo lo he sufrido eso en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La decana ganó en alianza con la Franja Morada y con la UES, que funciona con la Franja Morada, digamos. Bueno, y son socios de esa misma lógica y no pretenden romperla y lamentablemente terminan dándole de comer a aquellos que hacen del sistema universitario, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires, una caja de recaudación y de funcionamiento para hacer política de derecha. Jorge, te exprimimos por todos los costados. Me parece que no te tendría que haber sorprendido, pero la verdad que era un poco la idea de la experiencia. Y bueno, no, agradecerte ante cualquier otra prioridad por este espacio, por la predisposición y, en definitiva, de algunos de los conceptos más interesantes que resaltamos en esto, de que hablabas de táctica de estrategia, construcción de liderazgo, que a un año de la gran decisión de nuestra líder y estadista Cristina Fernández de Kirchner, que más revolucionario que un liderazgo de una mujer como ella. Y bueno, nada más que agradecerte. Bueno, menos formalidad. Agradecido yo por invitar, participar. Sabiendo también que tu lucha y tu reivindicación está muy atada a las vulnerabilidades que están ahora siendo desnudadas. Estuviste al frente de la lucha por la libertad de los presos políticos en este último tiempo y seguís adelante, es parte de tu tradición, y la verdad que agradecemos mucho, veíamos necesario este intercambio. Y bueno, un abrazo que espero que post pandemia, si el mundo tiene una nueva forma y tiene una mejor forma, que no tenemos dudas, que tiene que ser con un encuentro con vos y con muchos compañeros y compañeras que son esenciales para el pensamiento y la emancipación de todos nosotros y nosotras. Bueno, no, che, agradezco, no me gustan mucho las formalidades, les agradezco mucho, che, a todos, es difícil. Los diálogos políticos es nuevo y me parece reivindicable, que hay que aprovecharlo también, y tenemos que yo pensaba el otro día, es una pelotudez, hablaba con unos amigos, digo, bueno, hay un montón a veces de reuniones al pedo que uno se traslada de un lugar a otro, y bueno, algo de esto tenemos que aprender también para no perdernos la posibilidad de intercambios como este tan interesante. Les agradezco a ustedes, estoy a disposición, hagamos otro, charlemos, me gusta más lo informal, no tanto me rompe un poco las pelotas la cosa así tan... no es que haya sido el caso, pero digo, no me importa un pomo, digo, todo el tema así grandilocuente, me da un poquito de vergüenza, y creo que lo importante es seguir pensando, intercambiando y construyendo, ¿no? Todo empieza y termina en la política, ¿no? En el sentido de una construcción colectiva para algo. Así que bueno, agradecido a todos ustedes y a disposición, tanto en formato virtual como el día de mañana, que nos deberemos los abrazos adeudados para poder armar algo presencial y poder charlar. Agradecido, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Gracias, che, gracias.